Bueno, además de los criptoactivos, a la gente le interesa mucho todo el sector inmobiliario y queremos saber cómo está expectado esto para el año 2026 después de hartos años bien duros. Y para eso nos acompaña Nicolás Herrera, gerente general de InCity. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, buenos días, Patricio. Gracias por la invitación. Hola. Oye, gracias a ti por acompañarnos, Nicolás, porque, bueno, nos interesa mucho y a nuestros auditores también les interesa mucho saber cómo está el mercado inmobiliario. Como yo comentaba, han habido años bien duros, pero entiendo que ya el 2025 sobre el final se empezó a mejorar el sector con esto del subsidio de la tasa, ¿o no? Sí, efectivamente, cuando uno revisa la evolución de las ventas, al menos en la región metropolitana, si tú comparas los primeros 5 meses del año 2025 versus los últimos 5 meses que hay registro, nosotros tenemos data hasta noviembre, el mercado en el segmento principalmente de bajo las 4.000 UF ha venido con un crecimiento más o menos significativo y efectivamente hoy día tenemos un crecimiento en las ventas cercano a un 50%. Crecimientos ya. ¿Y esto es por el subsidio? Principalmente sí, el subsidio ha sido parte importante del crecimiento, pero también en los segmentos de las 4.000 UF hacia arriba hasta las 6.000 hemos visto una dinámica que probablemente tiene que ver efectivamente con los efectos positivos. Cuando el vecino le empieza a ir bien, yo también probablemente quiero salir a comprar y el efecto ha sido efectivamente eh, muy alentador para la industria y esto ha permitido en cierta medida que los stocks que alcanzaron a estar en torno de las 68.000 unidades en el año 2024 para la región metropolitana, hoy día ya estén más cerquita de los 55.000 unidades disponibles para ser promesadas. Ya, o sea, ok. Ahora, siempre esto en el mercado bajo las 4.000 UF. Exacto, exacto, Patricio. El mercado sobre Es, las 4.000 UF. Por favor, dime. Eso, ¿es grande el mercado sobre 4.000 UF? Yo creo que es grande en términos, o es significativo en la medida que uno lo mida en miles de UF. Cuando uno ve el mercado en millones de UF, al menos el mercado sobre las 4.000 UF debería representar más o menos el 30, el 35% de todas las ventas que se desarrollan en la región metropolitana. Y si tú lo miras en unidades, el mercado bajo las 4.000 UF representa cerca del 80, el 85% de todas las unidades que hoy día se están promesando. ¿Y qué ha pasado con el mercado sobre 4.000 UF que no tiene este beneficio del subsidio en la tasa? Mira, en general hemos visto que en términos concretos, como te comenté, el mercado entre las 4.000 hasta las 6.000 hoy día ha tenido efectos positivos con un crecimiento cercano a un 10%, una menor cuantía en relación al mercado bajo las 4.000 UF. Pero sí hemos notado una actividad que tiene que ver con el entusiasmo de las personas, porque el mercado claramente hoy día está con una suerte de, no queremos ser tan optimistas, pero una suerte de brotes verdes que ha permitido en cierta medida que hoy día tanto los bancos como los compradores efectivamente estén con una dinámica mucho más positiva cuando salen a buscar o salen a ofrecer vivienda. ¿Cómo se comportó el año pasado el mercado? No en términos del stock de vivienda, sino que en términos de precios. Porque uno piensa que cuando el mercado está tan deprimido, el mercado se ajusta con los precios a la baja, pero parece que eso no pasó mucho acá en el sector inmobiliario. Sí, a mí me gustaría hacer primero una mirada un poquito más hacia atrás. Cuando uno veía el ciclo que algunos académicos han denominado el nirvana inmobiliario en Chile, que fue aproximadamente entre el 2012 y el 2016, el volumen de comercialización estaba en torno de las 38.000, 40.000 unidades solo en la región metropolitana. Cuando uno revisa los últimos 5 años, el mercado cayó aproximadamente un 30% en relación al volumen que estábamos describiendo. Así que efectivamente el mercado se contrajo en demanda y eso efectivamente, como tú bien señalabas, ha tenido un efecto, yo diría más bien dispar. Cuando uno revisa las propiedades que se encuentran hoy día en entrega inmediata versus las propiedades que hoy día se encuentran, por ejemplo, en verde, lo que hemos visto es que en entrega inmediata, que es decir, cuando ya tengo recepcionado el edificio, ya está construido, efectivamente hemos podido apreciar que eh, en esta serie de 5 años de crisis o de caída de las ventas, los precios en algún momento llegaron a caer en torno de un 8, un 10% en términos de los últimos 12 meses. ¿Ya? Y por otro lado, Ajá. la venta en verde, que es una venta que, por cierto, es el volumen o de los volúmenes más importantes también en comercialización, ha mantenido un rally probablemente de crecimiento en torno de un 1, de un 2%, principalmente
porque cuando tú estás en verde, muchas inmobiliarias pueden darte cuotas para que tú puedas pagar el pie. Así que ahí el ponedor de precio no es en la demanda, sino más bien en la oferta, y por el lado de las unidades en entrega inmediata, más bien cuando yo tengo el apremio y quiero salir rápidamente, lo que hago es bajar los precios. Así que solo como comentario final, efectivamente estamos viendo que el mercado ha tenido un comportamiento diferenciado según el tipo de entrega en que se encuentran los distintos proyectos. Perfecto. Nicolás Herrera, gerente general de InCity. ¿Cómo se ve el 2026? Este subsidio a la tasa se acaba, entiendo yo. O sea, se está hablando que se quiere renovar, pero se acaba. Tiene duración, tiene una cantidad de unidades máxima y un plazo. ¿Cómo se ve el 2026 con y sin renovación de seguro? Uy, es bien de subsidio a la tasa. Es bien buena la pregunta, Patricio, principalmente porque hoy día la discusión viene de que parte importante del crecimiento del mercado se ha posicionado principalmente por este subsidio a la tasa. Y también es bueno poner en el contexto, cuando uno ve casos comparados, por ejemplo, el caso de economías no tan grandes como la nuestra, como podría ser Ecuador, que tiene implementado el subsidio a la tasa para grupos que lo necesitan, grupos emergentes, grupos medios principalmente, como una política pública de largo plazo. Así que lo que tú señalas como discusión de largo plazo, uno esperaría al menos que esta buena solución o esta solución que ha ido en la dirección correcta para ayudar a que muchos chilenos accedan a la vivienda, pero también que las inmobiliarias reduzcan su stock, es una discusión que deberíamos tener de cara al 2026. ¿Cuáles son los plazos? El subsidio de la tasa son 50.000 unidades que están disponibles para aplicar al subsidio, y hoy día aproximadamente tenemos cerca de 20.000 que ya se han ejecutado, y por lo tanto lo que uno esperaría efectivamente es que de cara a junio, agosto del 2026, este subsidio ya se termine. Así que al menos para el primer semestre el mercado debería seguir con un dinamismo más o menos importante. Perfecto. Nicolás, ahora el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, planteó como uno de los ejes centrales el tema de liberalización de suelo. No sé si nos puedes explicar cómo lo entiendes, digamos, y qué efectos puede tener esto sobre el mercado inmobiliario en Chile. A ver, yo creo que hay dos elementos, al menos como yo he escuchado la discusión de futuros procesos de modificación de los instrumentos, principalmente lo que apunta, al menos desde la perspectiva de la liberación de suelo, tiene que ver con generar mayores densidades o mayores libertades en aquellas zonas que se encuentran bien conectadas en la ciudad. Principalmente, para el caso de la región metropolitana, podría ser el caso de las estaciones de metro, zonas de terminales intermodales, que por cierto cobra mucho sentido desde esa perspectiva. Cuando el Estado genera inversión pública, uno espera que esa inversión pública llegue a la mayor cantidad de personas. Así que desde esa perspectiva parece ser una política pública que va en la dirección correcta y que efectivamente lo que hace es tratar de democratizar efectivamente el acceso a la vivienda. Pero ahí también hay algunos ejemplos que han ocurrido. En los años 80 en Chile se liberó el mercado de suelo y los efectos que trataba, en términos, quizás bajo otra perspectiva, ¿cierto? Pero lo que trataba de hacer era principalmente reducir el valor del suelo y de esa medida poder tener soluciones habitacionales. Y en la práctica esa liberación de suelo no fue tan exitosa en dar cumplimiento a esas medidas, ¿ya? Así que es importante, creo yo, Patricio, es tener el diagnóstico adecuado. ¿Qué es lo que queremos resolver con esta liberación de suelo o esta liberación de permisos? Y yo creo que principalmente viene de la mano de las dificultades de muchas familias chilenas de acceder a vivienda. Por ahí en el 2016 la Cámara chilena ya hablaba que el acceso a la vivienda era severamente inalcanzable. Así que si logramos hacer un buen diagnóstico y entregar las herramientas necesarias en esta estrategia de política de liberación, probablemente vamos a tener resultados exitosos en la medida que logremos hacer un buen diagnóstico. Es que, claro, es que el diagnóstico, yo, por lo menos mi diagnóstico, Nicolás, es que a la gran mayoría de los chilenos no les alcanza para poder comprarse una vivienda solos, por su cuenta, con sus ingresos, sin mayores ayudas. ¿Por qué pasa eso? Bueno, tenéis por un lado los sueldos que ganan, por otro lado lo que cuestan las propiedades, ¿verdad? ¿Cuánto ganan en los sueldos, si son altos o bajos? Es una discusión que tiene que ver con productividad, con mercado del trabajo, fuera de esta conversación, ¿verdad? Por el otro lado, ¿cuánto cuestan las propiedades? Bueno, las propiedades cuestan lo que cuesta la mano de obra, lo que cuestan los materiales y lo que cuesta la tierra, ¿verdad?
Y ahí los materiales son importados, hay poco que podamos hacer, la mano de obra tiene que ver con el costo de la mano de obra tiene que ver con los sueldos, digamos, y que tiene que ver con regulaciones, sueldo mínimo 40 horas y otras cosas que también escapa esta conversación, y por lo tanto la variable que queda para tratar de bajar los precios, los costos, es tratar de hacer que la tierra sea más barata. Yo creo que está en ese contexto está el diagnóstico y cómo se hace más barata, permitiendo más densidad, o sea, que en un mismo terreno, un edificio en vez de tener 6 pisos pueda tener 20, o que puedan haber más departamentos en el mismo edificio, etcétera, etcétera. O sea, no sé cuánto impacta, no sé si estamos hablando de 1 o 2% o de 10, 15, pero yo creo que para allá van las balas. No, no, por cierto, ahora también hay discusiones, Patricio, en esta misma, y estando absolutamente de acuerdo con lo que tú acabas de señalar. El reciente censo identificó que en Chile hoy día, en promedio, la cantidad de personas que viven en un hogar está en torno de las 2,6, 2,8 personas por vivienda. Hoy día los instrumentos o la ley y la ordenanza general de urbanismo y construcción, cuando calculan las densidades, lo hacen con 4 habitantes por vivienda. Entonces también ahí hay otro elemento que podría ser significativo a la hora de intentar de adaptarnos a las nuevas realidades que tú bien describes. Hoy día los chilenos cada vez es más difícil o se les hace más difícil poder acceder al sueño de la casa propia. Y en ese contexto yo creo que hay un consenso transversal que es relevante, que en este caso la política pública ayude a que nosotros como chilenos podamos acceder a nuestra casa propia finalmente y podamos tener una tranquilidad en el largo plazo. Y si nos ajustamos a eso que ya no viven 4 personas por familia, sino que 2,6, ¿qué consecuencias tendría eso en el desarrollo, en la construcción? Implícitamente sería un aumento de las densidades sin hacer cambios normativos. Porque recuerda que en general los instrumentos de planificación te dicen, por ejemplo, que tú puedes construir 1000 viviendas en 1 hectárea, pero tú calculas las 1000 viviendas en relación a 4 personas por habitante, ¿cierto? Y en general los instrumentos de planificación tienen la densidad medidas en habitantes. Entonces, si tú Ah. reduces el guarismo de 4 a 2,5, a 2,6, lo que el censo había planteado, que es la realidad actual de Chile, evidentemente aumenta la densidad de manera significativa. Yo creo que eso es una discusión que también se podría dar. No estoy descartando que la discusión de liberación del mercado de suelo en algunas zonas de interés, sobre todo de transporte y de acceso a bienes y servicios, es relevante, pero esta otra también es una herramienta que no nos deja solo con una sola bala dentro de la pistola, sino nos deja con un kit de herramientas que deberíamos utilizar finalmente para buscar el objetivo final, que es que los chilenos puedan acceder finalmente a la casa propia. Exacto. Bueno, mientras no pueden acceder a la casa propia, obviamente que han arrendado. Y como es tanta la gente que ha tenido que arrendar en los últimos años, quizás en los últimos 10 años, se desarrolló este mercado de multifamily, de desarrollo especialmente pensado para renta, donde una sola empresa controla el edificio completo y toda la operación, la mantención y todo eso. ¿Ha funcionado desde el punto de vista de los inversionistas? ¿Ha sido una buena idea? ¿Ha sido una buena inversión el negocio de los multifamily, Nicolás? Yo creo que tengo un buen amigo que es abogado que siempre dice depende. ¿Ya? ¿Por qué te digo depende, Patricio? Los Porque economistas también decimos depende. va a depender del momento en que entraste al negocio, ¿cierto? Si entraste en el 2015, 2016, hasta el 2020, probablemente sí lograste capturar una parte importante de valor, ¿cierto? Hoy día, en un mercado que laboral que ha estado deprimido y que, por cierto, ha ido afectando el bolsillo de las familias chilenas, lo que ocurre es que los arriendos no han podido subir a la velocidad que uno hubiese esperado. De hecho, las tasas de crecimiento en los últimos 4 o 5 años están en torno de con suerte diría yo, un 1% real, ¿ya? Y estoy siendo muy, muy optimista en ese cálculo rápido que te estoy dando. Así que probablemente algunos sí han tenido buen pasar en términos de las inversiones en este tipo de proyectos y otros hoy día están sufriendo un poquito más. En todos los casos, Patricio, y probablemente tú lo sabes bien, este tipo de negocios son negocios de largo plazo. Y hacer negocios de largo plazo, probablemente 5 años, cuando uno después revise las rentabilidades o las TIR de cada uno de los proyectos, en 20 años más probablemente siempre el negocio termine siendo bastante favorable, ¿ya? Yo creo que hoy día hemos enfrentado otro tipo de desafíos en el mundo multifamily, principalmente las ocupaciones.
durante los últimos 5 años muchas familias debilitaron su ingreso y por lo tanto se volvieron mucho más vulnerables, y los edificios multifamily, perdón, bien digo, tuvieron que luchar principalmente con la ocupación y en segundo lugar con el crecimiento efectivamente del precio, que finalmente no ha tenido la intensidad que hubiesen esperado en términos de cuando hicieron el análisis y las evaluaciones de sus proyectos. Ahora, y disculpa que me extienda un poquito con esta pregunta, pero también los edificios multifamily tienen una serie de ventajas para la demanda, ¿ya? Y eso es bien importante, principalmente porque ellos te ofrecen un arriendo estable en el tiempo y además los gastos comunes son fijos. Si tú sales a arrendar al mercado sombra, evidentemente a mí me tocó cuando yo llegué a Santiago hace un par de años atrás, yo soy de Iquique, de región, así que cuando llegué y arrendé departamentos junto con mi señora, nos tocó que a veces teníamos la incertidumbre que los gastos comunes un día tenían un precio y al otro mes crecían al doble. La gracia de los edificios multifamily es que en cierta medida te entregan un presupuesto y tú sabes cuál va a ser tu presupuesto al menos en los próximos 12 meses. Así que, y además sumar a todas las amenidades que estos edificios entregan a su arrendatario. Sí, sin ninguna duda. Bueno, muchas gracias, Nicolás Herrera, gerente general de InCity, por esta entretenida conversación y por los datos. Se ve un poco mejor, ¿eh? Pero necesitamos mucho mejor sector para que además empuje el empleo. La construcción y el mercado inmobiliario representan una parte importante del PIB. Así que, como bien dices tú, Patricio, es importante que la industria inmobiliaria siga creciendo con fuerza y que esto no sea solamente un empujón, sino más bien sea ya la reactivación en tierra derecha finalmente. Así que muchas gracias por la conversación y nada, súper agradecido de estar aquí con ustedes. A ti, Nicolás, que estés muy bien. Buen día.